Hola a todos y bienvenidos un día más al canal de Harpich. Hoy vamos a ver otro de los soportes magnéticos de iPad de la marca Cusio. Concretamente vamos a ver el modelo X36. Así que vamos a ver sus características, para qué iPad es compatible, cómo se usa y además veremos ideas tanto para los que estáis pensando en adquirir este soporte como para los que ya tenéis este soporte y queréis sacarle el máximo provecho. Así que dicho esto, empezamos. Hoy por lo tanto tenemos de invitado al soporte X36 de la marca Cusio. Es un soporte magnético para iPad. Este soporte podemos usarlo para los modelos de iPad de 12,9 pulgadas, para los iPad Pro de 11 pulgadas y para el iPad Air 4 y el iPad Air 5. Este soporte es para anclarlo al borde de una mesa. Esta parte, por tanto, es la que iría a la mesa. Está acolchado en el interior con goma suave para así no dañar la superficie donde lo pongamos. El ancho máximo es de unos 5 centímetros y ya a partir de ahí podríamos ajustarlo a un tamaño más pequeño según el borde de la mesa. Por ejemplo, esta mesa que tengo es de un grosor más ancho, justo de unos 5 centímetros, y también lo podemos ajustar a una mesa más estrecha, como por ejemplo esta de aquí. Puedes ponerlo en cualquier superficie que tenga borde. También, por ejemplo, podríamos ponerlo por detrás de la mesa, de esta forma. Una de las cosas que más me gustan es que es magnético, ya que esto hace que nuestro iPad no esté presionado por los laterales. Para que lo entendáis mejor, seguro conocéis este tipo de soportes. Los hay también versión para iPad. Este que yo tengo es de iPhone, pero simplemente lo voy a usar para enseñaros el ejemplo. Como veis, los laterales de mi iPhone están más castigados porque el soporte que tengo es bajo presión. Por eso un soporte magnético siempre va a tener esa ventaja, ya que los bordes de nuestro iPad no estarían bajo presión y no se dañarían por culpa del soporte. Poner nuestro iPad en este soporte es muy fácil. Nos vamos a fijar en la línea que hay dibujada. Esta línea debe quedar hacia abajo. Ahora vamos a poner el iPad con la cámara mirando hacia arriba, de esta forma. Ya solo hay que acercarlo y ya se pega, es como si fuera un imán potente, y así quedaría por detrás. La cámara debe quedar libre y el iPad se pegaría por la parte de abajo. Y ahora ya sí podríamos darle la vuelta o girarlo al gusto. Puedes estar tranquilo que no se va a caer hasta que tú no lo quites. Al ser magnético también puedes pegarlo y quitarlo las veces que quieras. No es algo como que vaya a dar de sí. Luego tenemos el brazo extensible para poder ponerlo más arriba, más abajo, más cerca, más lejos. Este brazo está bastante duro de mover, aviso, pero precisamente esto debe de ser así para que una vez que tú pongas el iPad, este no se deslice ni se mueva por la gravedad. Y que la posición que tú hayas puesto en el brazo pues no se vaya hacia abajo por el peso del iPad. Así que para mover la posición te recomiendo hacerlo con las dos manos, así tendrás un mejor agarre y podrás hacerlo de forma más cuidadosa. Y ahora sí, vamos a ver ideas con usos diferentes. Para la primera idea es que podemos usar este soporte para poner nuestro iPad como pantalla adicional. Tanto si tienes un PC Windows como un Mac, simplemente ponemos el soporte al lado de nuestro ordenador y en el iPad podemos poner una cosa y en el ordenador otra, y de esta forma trabajar y o estudiar o lo que tengamos que hacer en ese día. Y la segunda idea es para usarlo de pie. Si pasas muchas horas sentado pero tienes que seguir estudiando o trabajando,
podemos extender el brazo flexible, poner nuestro iPad más arriba y usar el iPad estando de pie. Recuerda que además puedes conectar tu iPad a un teclado externo y también a un ratón externo y usarlo como un ordenador. Y por si no lo sabías, recientemente es que podemos jugar juegos de Xbox en iPad. Así que podríamos adaptar el soporte para cuando simplemente queramos tumbarnos en un sillón. Por tanto, para esta idea vamos a poner el brazo flexible más hacia adelante y también vamos a mover la pantalla del iPad y la vamos a inclinar un poco hacia abajo. Esto, por ejemplo, para cuando queramos estar en una silla o sillón más bajito o estemos tumbados. Y de esta forma, por ejemplo, podríamos estar jugando en nuestro iPad más cómodamente. Y la última idea es para cuando ya quieres relajarte del todo. Y es que podemos poner este soporte no solo en escritorios, sino también en otro tipo de mesas. Por ejemplo, la mesita de noche. Siempre que tengas algún borde para poder ajustarlo, tú lo puedes poner en cualquier otra mesita, cualquier mueble, etc. Aquí, por ejemplo, lo puse en mi mesita de noche y entonces podríamos poner nuestro iPad aquí para ver películas, series, vídeos, etc. estando en la cama. Además, podríamos estar ajustándolo en la forma que nosotros nos sintamos más cómodos. ¿Qué os ha parecido este soporte? Recuerda que hace poquito estuvimos también enseñando otro soporte diferente de esta misma marca, así que puedes dejarme en los comentarios cuál te ha gustado más. Y si aún no lo has visto, también te voy a dejar el vídeo del otro soporte en los comentarios para que así tú mismo puedas comparar. Los soportes de la marca Cushiu están disponibles en Amazon España, así que si eres de España puedes comprar directamente desde ahí. Os voy a dejar el enlace directo en los comentarios. Si eres de cualquier otro país, no te preocupes porque puedes comprar directamente desde su web oficial, la cual también voy a dejar en los comentarios. Y ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y también que os haya ayudado a saber más sobre este modelo de soporte. Os mando 1.000.000 de abrazos y ya nos vemos en el próximo vídeo.